Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Mi nombre es Alison Rentería y hoy estudiaremos el tema estacionamientos. En lo personal me parece un tema que tenemos ignorado o pasamos por alto en general. Si quieres saber más sobre esto, presta atención. La información que encontrarás en esta presentación está referida al libro Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones, de los autores Cal y Mayor. Entrando un poco en el tema, en la planta física de cualquier sistema de transporte, uno de los elementos básicos es la terminal, misma que se compone por espacios de estacionamiento. Básicamente, el estacionarse constituye un proceso de suspensión del movimiento del vehículo y su colocación en lugares y posiciones determinadas, generalmente con el motor detenido durante un periodo dado. Los espacios más comunes de estacionamiento pueden estar ubicados en la calle, el carril adyacente a las aceras, garajes, lotes y edificios. La importancia de considerar la construcción o habilitación de estacionamientos en los planes de vialidad urbana radica en la cantidad de horas al día que un vehículo particular permanece estacionado, que son aproximadamente 21 horas. En caso de no contemplar espacios adecuados para realizar esta actividad, esto se traduciría en reducción de la capacidad de las vías, congestión elevada, invasión de andenes, entre otros. Antes de adentrarnos un poco más en el tema, es fundamental tener en cuenta algunas definiciones que permitirán una apropiada. Para empezar, podemos definir acomodador como el empleado que a la entrada y a la salida de un estacionamiento público estaciona y saca el vehículo. Ángulo de estacionamiento, el ángulo que forma el eje longitudinal del vehículo estacionado con el pasillo de circulación. Autoestacionamiento, estacionamiento de autoservicio en el que el propio usuario estaciona y saca el vehículo. Cajón, espacio destinado para estacionar un vehículo. Circulación vertical es el desplazamiento de los vehículos por su propio impulso o en elevadores entre los pisos de un edificio de estacionamiento. Claro, distancia horizontal libre entre dos apoyos o columnas de la estructura de un edificio. Estacionamiento en batería, estacionamiento de vehículos lado a lado formando un ángulo, el frente o la parte trasera con la circulación. Estacionamiento en cordón es el estacionamiento de vehículos uno tras otro, paralelo o longitudinalmente a la circulación vehicular. Parquímetro es el aparato con mecanismo medidor del tiempo transcurrido, mediante la inserción de monedas, tarjetas electrónicas, tarjetas de débito o crédito, mensajes de texto desde el teléfono móvil o por internet, para medir el tiempo que un vehículo esté estacionado. Pasillo es el espacio destinado en un estacionamiento a la circulación de los vehículos. Rotación es el número de veces al día en que se utiliza un espacio de estacionamiento, es decir, equivale al número de vehículos que lo utilizan en ese lapso. Señalamiento horizontal son las marcas en el pavimento, como rayas blancas, que limitan los espacios de estacionamiento, pasos de peatones, líneas de parada, flechas direccionales. Señalamiento vertical son señales fijadas en columnas, techo, paredes o poste propio para informar a los conductores o peatones el camino a seguir o las restricciones existentes. Y finalmente, tope. Es el elemento generalmente de concreto o hierro que se coloca al extremo del espacio de estacionamiento para limitarlo. Ahora bien, dentro de lo que respecta a estacionamientos existen distintos tipos que deben ser estudiados. El primer tipo del que tomaremos en cuenta es el estacionamiento en la vía pública.
A través del tiempo, los primeros estacionamientos fueron inicialmente ubicados en las calles adyacentes a la banqueta. Esto es muy común en nuestro país, en nuestra ciudad. Se situaban frente a los comercios, los edificios de oficinas y frente a las viviendas. Todavía en la actualidad se realiza esto. El principal problema que esto desembarcó fue la reducción de la capacidad en las calles, tanto por el espacio ocupado de estacionamiento como por las maniobras para estacionarse. Esto puede tornarse un poco complejo cuando se tratan de calles angostas. En los casos en los que se tienen altos volúmenes de tránsito o calles angostas, el tipo de estacionamiento en la vía pública debe ser en paralelo, porque un estacionamiento en ángulo restringe la visibilidad en la maniobra de salida. Dentro del estacionamiento en la vía pública existen otros dos subtipos. Estos son libre y controlado. El estacionamiento libre corresponde a aquel en el que no existe ninguna limitación para dejar un vehículo cerca de la acera, según exista la posibilidad, entre otros espacios ocupados por demás vehículos. Sin embargo, el uso de este sistema no es equitativo, pues los conductores no todos toman los mismos periodos de tiempo. Por otro lado, el estacionamiento controlado es un sistema en el que se restringe el tiempo en el que los vehículos permanecen situados en aceras, mediante señales o alguna especie de dispositivo. En las grandes ciudades comúnmente se limita la duración del estacionamiento con la finalidad de utilizar mejor los espacios y beneficiar a más personas a través de esto. Bien, ahora pasando al siguiente subtipo, tenemos a los estacionamientos fuera de la vía pública. La creación de este tipo de estacionamientos surge a partir de la necesidad de disminuir los estacionamientos en la vía pública, en un esfuerzo por mejorar la circulación vial. Cuando este tipo de estacionamiento se ubica en lotes o predios baldíos, es por la demanda que existe en el centro de las ciudades, los centros deportivos, las plazas, los aeropuertos, universidades, entre otros. En cuanto a los estacionamientos en edificios, son una alternativa que se puede ubicar arriba del nivel de la calle o de forma subterránea y deben estar construidos y acondicionados para este fin. La ventaja de estos estacionamientos es que limitan la circulación innecesaria de los vehículos en busca de un espacio para estacionar en la calle. Es así como se mejora el nivel de servicio de las calles y se contrarresta el desequilibrio entre oferta y demanda del estacionamiento, que es el tema que vamos a ver a continuación. Una vez que se ha hablado de los dos tipos de estacionamientos, hay que mencionar ciertas características importantes acerca de ellos. Los estacionamientos en la vía pública y fuera de la vía pública también pueden ser públicos o privados. Los estacionamientos en la vía pública pueden estar operados por parquímetros, mientras que los estacionamientos fuera de la vía pública pueden estar operados por acomodadores o sistemas de autoservicio. Además de empaparnos de esta información acerca de para qué sirve y los tipos de estacionamientos, también es fundamental conocer acerca de la oferta y demanda. La oferta y demanda es así. A partir del análisis de este, es posible tener constancia de la necesidad de incrementar espacios de estacionamiento en una determinada zona. Por lo tanto, es un análisis básico, yo creo que se debe realizar en cada una de las ciudades, puesto que con esto se define si se aumenta el espacio, la capacidad de estacionamiento de acuerdo a la zona en la que se realiza el estudio. Para esto se entiende por oferta al inventario físico de todos los espacios disponibles de estacionamiento, tanto en la vía pública como fuera de ella. Para estacionamientos en la calle se realiza un conteo de los espacios existentes, mismo que es realizado mediante el recorrido físico, donde se toman medidas de la longitud total de la calle y a este se le resta la longitud de espacios de estacionamiento prohibido,
y la longitud restante será la disponible. De esta se deduce el número de vehículos que caben. En cambio, en los estacionamientos en lotes o edificios, simplemente se debe obtener el dato de la administración o realizando un conteo sencillo de los espacios. Esta es una tarea fácil si se trata de un lugar cerrado, privado, con espacio limitado. Realmente con un recorrido físico es una tarea sencilla realizarlo, siempre y cuando no se trate de un estacionamiento con una gran cantidad de cajones. Mientras que, por otro lado, la demanda representa a la necesidad de espacios para estacionarse o a su vez el número de vehículos que desean estacionarse. Esta información se obtiene con el apoyo de observadores que se ubican en distintos puntos de la zona de estudio. Dichos observadores recorren realizando anotaciones de la hora de entrada y salida de los espacios de estacionamiento. De esta forma se determina la utilización y duración promedio de estacionamiento durante cierto periodo de tiempo. Por esto es que en algunos lugares nos damos cuenta de que es excesiva la cantidad de automóviles que necesitan estacionarse para el espacio que tienen disponibles. Esto comúnmente se da en los edificios con oficinas, en los centros privados de alguna institución pública, en las universidades. Algo de ese tipo es muy común ver esta situación. Muy bien, ahora vamos a pasar a algunos factores calculables. Teniendo en cuenta estos dos conceptos previos, se puede calcular el primero, el índice de rotación. Este representa el número de veces que se usa un espacio de estacionamiento en un lapso de tiempo determinado, como lo habíamos estado mencionando. Se define de esta forma: IR es igual a demanda sobre oferta, siendo la demanda el número de vehículos que se estacionan y la oferta número de espacios a estacionarse. Las unidades en las que se representan son vehículos sobre hora sobre cajón. Por otro lado, tenemos para un determinado periodo de estudio se determina con la siguiente ecuación: demanda sobre oferta de igual manera, pero con la diferencia de que demanda se representa VI más VE sobre C, siendo VI número de vehículos estacionados al inicio del estudio, VE número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio y C capacidad del estacionamiento en número de cajones disponibles. Como consecuencia, la duración del estacionamiento se expresa como DE es igual a 1 sobre IR, que es índice de rotación. Sus unidades son horas por cajón sobre vehículo. Y para concluir con estos factores, asimismo se puede calcular el grado de ocupación, que se representará con las siglas UC. Y este puede expresarse de la siguiente forma: oferta menos cajones vacíos sobre oferta. Bueno, finalmente es hora de poner en práctica la teoría aprendida y de esta forma relacionarnos completamente con el tema en cuestión. Para esto vamos a resolver un sencillo ejercicio. El concepto del ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. En la ciudad de Ambato se realizó un estudio de oferta en un sector conocido de la ciudad que corresponde a la zona rosa. La zona rosa básicamente es el lugar de bares, discotecas, centros de entretenimiento. En dicho sector existe una manzana en la que los visitantes de bares y discotecas, valga la redundancia, acostumbran estacionar sus vehículos, específicamente en la vía pública. En la tabla se detalla la cantidad de cajones que se extrajeron del estudio mencionado. Es una tabla que vamos a presentar a continuación. Mientras que a la par se realizó un estudio de demanda con una duración de 1 hora. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en mente que el estudio fue realizado
en 1 hora, con una duración de 1 hora. Los resultados de este estudio también están adjuntos en la tabla. Encuentre el índice de rotación, la duración media y la utilización de la capacidad para cada cuadra. Como podemos ver en la tablita, se divide en las 4 cuadras que componen la manzana. Como primera fila tenemos el número de cajones y los recorridos, que es importante para poder resolver este ejercicio tener en cuenta que se realizaron 2 recorridos, como se aprecia en la tabla. Ahora, la regla de los colores. Ustedes se preguntarán por qué hay tantos colores aquí. Pues bien, el color verde representa a que estuvo ese cajón ocupado en el momento del recorrido. El color amarillo representa a un cajón ocupado por un vehículo diferente al del otro recorrido. Y el color rojo representa a un cajón vacío. Estas son las pautas de resolución que tenemos que tener en mente. Ahora, ubicándonos en un espacio en blanco, vamos a pasar nuestra tabla de datos y las reglas de los colores que tenemos que tenerlas a la mano, porque en base a estas se realizarán todos los cálculos posteriores. Para iniciar, se necesita realizar un conteo tanto de oferta, demanda y cajones vacíos, que son los que están representados con los colores. Ahora, la oferta se traduce en los cajones disponibles por cuadra, lo que quiere decir que esta columna que se seleccionó, esta es la que vamos a tener en cuenta para la oferta. Así, para la cuadra 1 tendríamos una oferta de 10 cajones. Para la cuadra 2, como se puede ver aquí en esta columna, tenemos una oferta de 8 cajones. Para la cuadra 3 tenemos una oferta nuevamente de 10 cajones porque están enlistados aquí en esta columna. Para la cuadra 4 se obtiene una oferta mucho menor de 6 que también está representada en una de las mismas columnas. Ahora, si se trata de la misma manzana, se preguntarán por qué son diferentes cada uno de los cajones disponibles por cuadra. Esto se trata básicamente de lo que mencionábamos al principio, que en algunos de los sectores se encuentran lugares de estacionamiento prohibidos, como puede ser un estacionamiento privado, algún tipo de lugar que tenga cierto número de cajones ocupados simplemente para las personas que entran al lugar a consumir, a comprar, no sé, algo de ese tipo. Entonces por eso se reducen los cajones disponibles por cada cuadra. Algunos tendrán todos disponibles, serán porque sencillamente todos los espacios disponibles son públicos y cualquier persona puede ocuparlos. A continuación se realiza el conteo de la demanda. Esto corresponde al número de vehículos que ocuparon los cajones a lo largo del estudio. Esto puede ser un poco confuso al principio, pero les aseguro que cuando entiendan cuál es el proceso, la dinámica de numeración de los vehículos, va a ser súper sencillo. Para esto se ha tomado en cuenta lo siguiente. Como podemos ver, el color verde representa al cajón ocupado en el momento del recorrido. Entonces, por ejemplo, en la cuadra 1, que tenemos este primer vehículo, este va a contar como uno solo, porque el color verde significa que el vehículo que estuvo estacionado en el primer recorrido fue el mismo que estuvo estacionado en el segundo recorrido. La diferencia va a ser cuando en el primer recorrido exista un cajón pintado de verde y otro pintado de amarillo, que quiere decir que a lo largo de la hora en la que se realizó este estudio, en el primer recorrido estuvo ocupado por un vehículo y en el segundo este vehículo se fue de lugar, se cambió de cajón, entonces llegó otro vehículo que ocupó ese espacio. Por lo tanto, se realizará el conteo de la siguiente forma. 1, el primer espacio, 2, el segundo espacio, 3 y 4. En el mismo cajón, 2 vehículos. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vehículos que corresponden a la demanda de la primera cuadra. Asimismo, se van a realizar el conteo de las demás cuadras. Por ejemplo, para la cuadra número 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tendríamos una demanda de 9 vehículos. Para la cuadra número 3 tenemos, en esta cuadra se realizaron algunos cambios, por lo que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una demanda de 15 vehículos. Y para la última cuadra, que esta tiene menos cajones disponibles, tenemos una demanda de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vehículos. Muy bien. Hasta este momento, entonces, contamos con la oferta y la demanda de cada una de las cuadras. Tenemos que proceder a hacer el conteo de los cajones vacíos. Los cajones vacíos también tienen su ciencia. Esto se toma, digámoslo así, se toma como que un cajón vacío es cuando en el primero y en el segundo recorrido estaba vacío. En este caso no tenemos ninguno completamente vacío. Todos se han encontrado vacíos y en el transcurso del tiempo se han llenado por otro vehículo, por un vehículo. Por lo tanto, corresponden al 50% y se lo sumará de esa forma. Cada espacio marcado con rojo equivale a 0.5 cajones vacíos. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. En la primera cuadra, 1.5 vehículos. Se realiza de esta forma, 0.5 más 0.5 más 0.5 da como resultado 1.5 cajones vacíos. En el caso de la segunda cuadra se tendrán 2 cajones vacíos. ¿Por qué? Porque siguiendo el mismo procedimiento, 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5 es igual a 2 cajones vacíos. La tercera cuadra, 2.5 cajones vacíos. Tendrá 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5. Nos da un resultado de 2.5 cajones vacíos para la cuadra 3, que es la que más ha tenido hasta el momento. En cuanto a la cuadra 4, está súper sencillo, solo ha tenido 2 cajones vacíos, lo que nos da como resultado un cajón vacío en total, sumando el 50% del uno y el 50% del otro. Muy sencillo. Hasta aquí tenemos todos los datos de entrada con los que vamos a realizar los cálculos. Es importante tenerlos en cuenta, tenerlos a la mano y realizar súper bien el conteo para que en el transcurso del desarrollo del problema no haya ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahora se procede a calcular el primer parámetro, el primer factor, que es en base a la demanda y oferta. Este es el índice de rotación. En este ya vimos la fórmula anteriormente. Nos quedaría de esta forma. Demanda sobre oferta. En el caso de la cuadra 1, la demanda fue de 12 vehículos sobre oferta, 10 cajones. Nos da como resultado 1.2 vehículos sobre cajón sobre hora. En base a esto, esto quiere decir que la primera cuadra en promedio de una hora se estacionan 1.2 vehículos en cada cajón. A partir de este índice de rotación se puede deducir eso, que se estacionan 1.2 vehículos en cada cajón a lo largo de una hora. En cuanto a la duración media, se calcula utilizando la siguiente forma: 1 sobre IR, que es el índice de rotación que hemos calculado aquí. 1 sobre 1.2 es igual a 0.833 horas por cajón sobre vehículos. Esas son las unidades. Y esto significa que con el índice de rotación obtenido anteriormente, los vehículos permanecen estacionados en promedio 0.833 horas, lo que es igual a 49.8 minutos. Y finalmente, lo último que tenemos que calcular es la utilización de la capacidad de esta cuadra, que es obtenida de la siguiente forma: oferta menos cajones vacíos sobre oferta.
siendo oferta 10, cajones vacíos 1.5, sobre una vez más la oferta 10. Nos da un resultado de 0.85. Esto lo transformamos a porcentaje y nos quedaría 85%. Para realizar esta conversión a porcentaje simplemente es suficiente con multiplicar el valor que tenemos por el 100%. Nos daría un resultado de 85%. Este significa que el uso de la capacidad de 85% significa en sí que un 15% del total son cupos vacíos. Es decir, a este 85%, o sea, del 100% de cupos, restamos este 85% que se ocupó y nos da como resultado un 15% de cupos vacíos. De igual forma, se resuelven para todas las cuadras y obtenemos los siguientes resultados. Para la cuadra 2, un IR de 9, que es la demanda de vehículos en esta cuadra, sobre la oferta de 8 cajones, es igual a 1.125 vehículos sobre cajón sobre hora. Mismo que lo llevamos a la fórmula de la duración, 1 sobre 1.125 nos da un resultado de 0.89 horas por cajón sobre vehículo. Finalmente utilizamos la fórmula de la capacidad, de la utilización de la capacidad, nos da 8, oferta 8 cajones menos 2 cajones vacíos dividido para la oferta nuevamente de 8, nos da un resultado de 0.75. En porcentaje, 75%. Para la cuadra 3 tenemos un IR de 1.5 vehículos sobre cajón sobre hora, que lo llevamos nuevamente a la fórmula de la duración, 0.67 horas por cajón sobre vehículo, y el UC igual a 10 menos 2.5 sobre 10 nos da, al igual que en la cuadra 2, un porcentaje de utilización de capacidad de un 75%, ya transformado a porcentaje. Finalmente, para la cuadra 4, repetimos el mismo procedimiento. 7 de la demanda dividido para 6 cajones de oferta es igual a 1.166 vehículos sobre cajón sobre hora. La duración es igual a 0.86 horas por cajón sobre vehículo y la utilización de la capacidad es igual a 0.83, igual a 83%. Si analizamos el ejercicio, nos damos cuenta de que tiene bastante lógica, pues para una zona rosa, que es en una ciudad, lo más probable es que hayan lapsos de tiempo de más de 40 minutos, que fuimos más o menos los que obtuvimos en la duración. Ya supimos que en el caso de la primera cuadra, estos 0.83 horas eran 49.8 minutos. Por lo tanto, se puede decir que es un tiempo bastante considerable para un solo vehículo en una zona de entretenimiento. Lo que tiene mucho sentido, es comprensible. Entonces, estos datos tienen bastante lógica. Siempre es importante realizar este análisis para darnos cuenta de qué tipo de caso estamos analizando y cuáles son los resultados que obtuvimos, porque sería ilógico que para esta zona tan concurrida existan unos porcentajes súper bajos de utilización o de duración. Eso sería ilógico. Entonces, para este ejercicio se entiende muy bien que en el entretenimiento normalmente las personas permanecen estacionadas este tiempo como mínimo. Y como indicó el índice de rotación, en promedio un vehículo ocupa ese tiempo, 1 punto algo, que son valores bastante cercanos, como podemos ver entre los 4 índices de rotación obtenidos, 1.2, 1.125, 1.5 y 1.166, son bastantes consistentes. Además, la utilización de la capacidad es bastante alta, lo que es comprensible. Como les mencionaba, tiene bastante sentido que se utilice mucho estas cuadras, los espacios disponibles. Son porcentajes bastante altos de utilización. 85%, 75, 75, 83. Eso sería todo por este ejercicio. Los invito a revisar la bibliografía mencionada al inicio, el libro Ingeniería de Tránsito de Cali Mayor. Este cuenta con temas bastante interesantes como este, y si desean realizar algún otro ejercicio de refuerzo de conocimiento,
Ahí también encontrarán otros ejercicios bastante buenos que les van a ayudar mucho. Está bien, eso fue todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya servido, que esté bastante claro.